Es solo por la gracia de nuestro Señor que nos permite estar reunidos una vez más en este día jueves, terminando los estudios de esta semana, utilizando esta tecnología, los programas pregrabados, pero sobre todo entendiendo que es en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos convoca para tener estos momentos especiales ante su presencia. Amados hermanos, sin importar cuáles sean las dificultades que el Señor nos permita atravesar en este peregrinaje en la tierra, sabemos que si estamos tomados de su mano somos más que vencedores. Así que prepare desde ya su corazón, todo su ser, para poder entrar en este tiempo delante de la presencia de nuestro Señor. Oremos. Amado Señor, sabemos que el día a día está en tus manos y que tú conoces, Señor, hasta el último segundo que hemos vivido en este momento y sabes de nuestros conflictos, de nuestros sueños, ilusiones, de los temores que también hemos tenido que experimentar en este tiempo. Pero queremos dejar todo esto a un lado, pues sabemos que tú utilizas cada una de esas cosas para todos aquellos quienes te amamos a ti. Por eso, Señor, tú abres un camino, tú abres una senda delante de nosotros y nuestro porvenir, nuestro futuro está en tus manos. Aunque para nosotros a veces parezca incierto, Señor, sabemos que tú tienes el control de todas las cosas. No permitas, Padre Santo, que los días se nos pasen sin tener un cambio siempre desde nuestro interior, un cambio en nuestra vida espiritual, en nuestra manera de ver las cosas. Tú haz el camino, Señor, para que nosotros podamos transitar por él. Te agradecemos, Señor, por este tiempo que nos das para juntarnos y poder alabarte y exaltarte a ti. Por eso, con este cántico de adoración, nos presentamos todos juntos, Señor, para exaltarte. En Cristo Jesús hemos orado. Amén. Te adoro.
siempre estás obrando, siempre estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, tú siempre estás obrando, siempre estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando. Te alabamos, Señor, y te damos gracias porque tú eres el que hace camino delante de nosotros. Tus sendas son justas, Señor, tus caminos son rectos y nosotros anhelamos vivir en ellos, confiando plenamente en todo lo que tú has hecho por nosotros y en todo lo que tú has dicho, porque tu palabra es viva, porque tu palabra es eficaz. Por eso, Señor, nos aferramos a lo que la palabra dice en el libro de Lucas, capítulo 12. Leo algunos versículos a partir del versículo 22 en la Nueva Traducción Viviente, cuando tú, Señor Jesucristo, te dirigiste a los discípulos diciendo: por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento para comer o suficiente ropa para vestirse, pues la vida es más que la comida y el cuerpo es más que la ropa. Miren los cuervos, no plantan ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque Dios los alimenta. Y ustedes son para Él mucho más valiosos que cualquier pájaro. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida?
Y si por mucho preocuparse no se logra algo tan pequeño como eso, ¿de qué sirve preocuparse por cosas más grandes? Versículo 29. No se inquieten por lo que van a comer o por lo que van a beber. No se preocupen por esas cosas. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo, pero su Padre ya conoce sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y Él les dará todo lo que necesiten. Esa es nuestra confianza, esa es nuestra certeza, Señor, al saber que tú cuidas de nosotros, que nosotros somos tan valiosos para ti, que estamos depositados en la palma de tu mano. Por eso, Señor, con gratitud en nuestro corazón y demostrando que nuestra dependencia solamente proviene de ti, entregamos en este momento los diezmos y las ofrendas. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias, Señor, por cuidarnos. En Cristo Jesús hemos orado. Amén. Amados hermanos, y antes de dar paso a la exposición de la palabra, queremos recordarles a todos ustedes que este día domingo tenemos nuevamente un servicio en línea desde nuestra casa Dios es Fiel, conectados todos para poder celebrar a nuestro Señor, honrarlo a Él, exaltarlo a Él y recibir de su preciosa palabra. Gracias, queremos darle a todos nuestros hermanos, amigos que han estado en continua oración en estos tiempos. Como ustedes saben, hay muchos hermanos dentro de la iglesia y quienes también son parte de la congregación que están en otras ciudades, incluso que en este momento están pasando por estos contagios de esta de estas cepas que ahora hay en el ambiente. Y ahora nosotros hemos visto cómo el Señor ha utilizado estos tiempos para que en este momento estemos cada uno desde nuestros hogares, pero sin dejar de recibir palabra santa de nuestro Señor, utilizando esta tecnología para poder ser bendecidos. Es por eso que les recordamos a todos ustedes que este día domingo tenemos una cita especial a las 10 de la mañana para recibir la exposición de la palabra de nuestro Señor. Y una vez más damos gracias por todas las oraciones elevadas por la sanidad de Pastor Edguitar Silva y Pastor Freddy Jiménez. Ellos están en un proceso, requiere un poco de paciencia, sin embargo estamos viendo cómo la mano poderosa de nuestro Señor los está sosteniendo, los está levantando. Así que gracias por esas continuas oraciones. Ahora sí, amados hermanos, disponemos nuestro corazón para recibir la enseñanza en esta noche. Oremos. Bendito Señor, una vez más queremos darte gracias por quien tú eres y reconocer, Señor, que al ser el proveedor de nuestras vidas también provees de ese alimento que necesitamos para seguir adelante. No queremos preocuparnos, Señor, por las cosas de este mundo. Queremos preocuparnos por lo que realmente tiene peso, por lo que tiene valor, por lo que realmente trasciende para vida eterna. Por eso, Señor, en esta noche nos acercamos a ti para experimentar de tu paz, para poder entender tu palabra, para que seas tú hablando directamente a nuestros corazones y nuestras mentes y todo nuestro ser siempre permanezcan vivos, siempre permanezcan con ese aliento de vida ante tu presencia, Señor. Te adoramos a ti, pedimos una bendición especial sobre la vida de nuestro pastor Freddy Jiménez, quien trae la exposición de esta palabra, y sabemos, Señor, que aunque estos programas son pregrabados, sabemos quién es el que está hablando y eres tú. Por eso con humildad nos acercamos ante ti y te adoramos. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Hoy hay una palabra que quiero compartirle a usted. La he estado meditando durante algunos días, le cuento, mis hermanos, porque esta palabra lo tenía preparado para la semana anterior. No veía el momento adecuado, pero hoy el Señor ya ha puesto en mi corazón el poderle compartir. Esta es una palabra que está en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, en los primeros 6 versículos, del 1 al 6. Marcos capítulo 3, versículos del 1 al 6. Vamos a leer la palabra de Dios y vamos a pedir que Él nos guíe también. Empezamos. La palabra de Dios dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle.
Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Vamos a decirle: Señor, guíanos con esta porción de tu palabra, mi Señor. Habla nuestras vidas, nos disponemos por completo ante tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos amados, acabamos de leer una porción bíblica. Es un hecho del Señor Jesucristo, es un acontecimiento que se da en una sinagoga, ¿sí? Y esto nos enseña algunas cosas que yo las voy a ir detallando más adelante. Quiero decirle unas palabras que nos van a servir como introducción para tener un poco más de claridad en este tema. Quiero decirle que en nuestra vida nosotros vamos a encontrar a personas que nos traten de hacer caer. Aquí podemos ver en esta historia esto. Hay personas que en nuestra vida van a pasar por nuestra vida y van a tratar de hacernos caer. Gente a la cual no le gusta lo que hacemos, no le gusta lo que decimos, no le gusta lo que pensamos. O sea, en otras palabras, en esta vida, mis hermanos, nosotros vamos a encontrar oposición a nuestra labor. Y no le estoy hablando solamente de la labor cristiana o de la labor ministerial que nosotros hacemos normalmente o que yo hago normalmente, sino a todo tipo de labor. En cualquier área de nuestra vida nosotros podemos encontrar oposición. O sea, si hacemos bien, nos hablan. Si hacemos mal, también nos hablan o nos critican. Y en estos días que vivimos tiempos difíciles, tiempos complicados, tal vez usted encuentre oposición cuando les hable de Dios. De seguro alguien le pudo haber dicho o por ahí escuchó algún criterio que decía: ve, en estos momentos, ¿qué me vas a estar hablando de Dios? No me hables de esos cuentos o de esas fábulas. Hay gente que está con su corazón tan duro que a veces no quiere ni siquiera oír hablar de Dios. Mire, pero por otro lado, porque hay que poner las dos caras de la moneda o los dos lados de la moneda, por otro lado puede haber gente que esté con su corazón tan abierto para recibir de Dios, con su corazón tan dispuesto para que Dios tope su corazón. Esto es parte de la vida. Yo digo, si no encontráramos una oposición a lo que hacemos o criterios diferentes a los que nosotros tenemos, posiblemente esto sería aburrido, sería una vida aburrida. En esta historia que nosotros acabamos de leer aquí en el Evangelio de Marcos, nosotros vemos una historia en la cual el Señor Jesucristo se encuentra en ese punto, en esas circunstancias. Podemos ver a un hombre necesitado de un milagro de parte de Dios, pero por otro lado vamos a ver a estos famosos fariseos que tienen una oposición constante. Ellos buscaban, como usted sabe, la mínima situación para poder hacerle caer a nuestro Señor Jesucristo. Con esta breve introducción, yo quiero empezar detallando lo que se encuentra en estos versículos conocidos como el hombre de la mano seca. Si usted tiene una Biblia de estudio, usted va a encontrar este título ahí en el capítulo 3 de Marcos, ¿no? El hombre de la mano seca. Yo quiero empezar haciendo una pregunta. ¿Dónde estaba el Salvador? Fíjese usted, leyendo ahí en el versículo 1, nos podemos dar cuenta que el Señor Jesucristo está en un lugar. ¿Qué dice la palabra? Otra vez entró Jesús en la sinagoga. Yo me quedé pensando en estas primeras palabras, ¿sí? El Señor Jesucristo estaba en la sinagoga. Este lugar era el lugar público de culto, donde la gente que creía en Dios se reunía. Era el lugar de oración, era el lugar de la lectura de la palabra. Se abrían los rollos, se leían sobre algunos profetas, se cantaban. Ese era el lugar, la sinagoga. Hoy lo podríamos comparar con los
templos físicos o las construcciones donde la iglesia normalmente se reúne, lo que llamamos iglesias, lo que llamamos casas de Dios y algo así. Pero yo me pregunto, ¿cómo se llamaría un lugar así si no estuviese la presencia de Dios? Nosotros le llamamos la casa de Dios. A veces en las reuniones que normalmente teníamos, nosotros decíamos bienvenidos a la casa de Dios, a la casa del Señor. Pero ¿qué pasaría si en esa casa no habitara su presencia? Lo más seguro sería nada más que podría ser una sala de conferencias o podría ser simplemente un edificio abandonado. Fíjese, hoy los templos físicos han quedado vacíos, estas estructuras han quedado vacías, no son nada más que edificaciones sin vida. Y yo le digo con dolor también en mi corazón, porque tuve la oportunidad hace unos días de ir al lugar donde nosotros nos reuníamos, este lugar que tenemos ahí en la mitad del mundo, y es triste ver que nada más son paredes y son sillas que están ahí, pero está vacío, está sin vida, porque la vida eres tú, porque la iglesia eres tú, porque la vida de la iglesia es Dios mismo. Mire, hoy estos lugares se han convertido nada más en auditorios vacíos y abandonados. Pero esto no quiere decir que la iglesia se acabó, ¿no es cierto? No quiere decir que el mensaje del Señor llegó a su fin, para nada. Hoy la iglesia del Señor está más viva que nunca. Hoy más que nunca nos damos cuenta que la iglesia va más allá de algo físico, de un edificio, que la iglesia somos nosotros mismos. Hermanos amados, Dios habita en nuestros corazones. Nosotros, nuestro propio cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y me da gusto hoy llenarme la boca y decir que nuestras casas, nuestros hogares son un altar donde está el Señor. Ahora nuestra casa es la casa de Dios. Qué hermoso. Nuestra vida, nuestro cuerpo es la casa del Señor. Mire, yo tengo la plena certeza, hermanos amados, que si Dios nos permite regresar nuevamente en algún momento a las reuniones en estos templos físicos, en estas edificaciones, de seguro seremos mucho más conscientes de esta gran realidad, que Dios no esté encerrado en unas 4 paredes. Qué tremendo es esto. Mire, Hechos capítulo 17, le voy a decir esta porción bíblica para que usted la tome en cuenta. Hechos 17, versículos 24 y 25, dice así, hermano amado, dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Qué tremendo es esto. No podemos encerrarle al Señor Jesucristo en unas 4 paredes. Hermanos amados, hoy vemos al Señor más vivo que nunca. Donde está la presencia de Dios, ahí hay vida. Eso es lo que le quiero decir en este primer punto, hermano, amigo, iglesia. Le quiero decir que donde está la presencia de Dios, ahí hay libertad. Por eso es que hemos cantado que amamos la presencia del Señor. Ahí hay vida. Y si aquí está el Señor, aquí hay vida. Si en nuestros corazones está el Señor, ahí hay vida. Luego podemos ver en el versículo 2, en el versículo 1 y también en el versículo 2, vemos que el Señor Jesucristo en esta historia descrita aquí en Marcos, aquí tiene una conversación o se reúne con unas personas que yo quiero describirlas un poco. Primero está un hombre que tenía una mano seca, una mano paralizada, quiere decir eso. Una mano sin movimiento. Marcos 3:1 dice: y había allí un hombre que tenía seca una mano. Hay un pasaje paralelo en la Biblia, en otro evangelio, en el evangelio de Lucas, que también se refiere al mismo tema, y ahí nos aclara que esta mano era la mano derecha. Le voy a leer Lucas 6:6, dice así: aconteció también que el otro día de reposo,
que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Mire, cuando aquí ya se aclara de que es la mano derecha, esto tiene bastante implicación, un significado un poco más profundo, porque la mano derecha representaba tomar por la fe la mano de Dios. O sea, poder alcanzar las promesas de Dios, eso es levantar nuestra mano derecha. Y si esta mano derecha está en esas condiciones, está seca, está paralizada, no va a poder tomar las promesas que Dios tiene para esa vida. Yo me pregunto, ¿cuántas manos secas aún se pueden encontrar en la iglesia del Señor? A veces, a pesar de ser cristianos, no pueden vivir en la bendición de Dios y no pueden vivir en la paz de Dios. Amigo, te pregunto, tu mano está seca. Tu mano está paralizada. No puedes acercarte a Dios, sientes que no puedes acercarte a Dios, que no puedas encontrar esa paz que necesitas y que está ahí cerca tuyo, pero no la puedes tomar porque está paralizada esa mano que representa esa fe. Yo te animo a que recuerdes por un momento cuando tu mano de fe estaba habilitada, cuando estaba sana, cuando estaba fuerte, cuando podías levantarte cada mañana pensando en las promesas de Dios, diciendo gracias Señor porque tú me has levantado un día más. Yo te animo a que esa mano derecha no esté seca, que esa mano esté habilitada y no esté indefensa. Se dirigió a este hombre. Luego hay otras personas, hay otros personajes, podríamos decir, ahí en esta historia que están unos hombres ahí, que eran los que le querían hacer caer al Señor Jesucristo. Estos son hombres no con una mano seca, fíjese, sino con corazones secos, que es peor, digo yo. Hombres con corazones secos. Marcos capítulo 3 versículo 2 dice, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Estos hombres buscaban a toda costa hacerle caer al Señor Jesucristo, acusarle. Le ponían trampas, le tendían trampas. Esta clase de personas, déjeme decirle que esta clase de personas aún existen en nuestro tiempo, aún existen en la misma casa del Señor. Mire, además de la indiferencia, la apatía hacia las cosas de Dios, siempre a menudo hay un vigilante buscando fallas en la vida con Dios, buscando fallas en el cristiano, buscando fallas en el mismo cristianismo, buscando fallas en la misma palabra de Dios. Es increíble, en la misma casa se encuentra a veces gente así, con corazones secos. ¿Está tu corazón seco? Tan seco que no tienes simpatía por el Señor Jesucristo, que no tienes amor para la obra del Señor, peor aún para el prójimo. Mire, pienso honestamente que buscar un defecto en el sabio Hijo de Dios, en mi Señor Jesucristo, en su palabra, en su obra, sin duda es parte de un corazón arrogante, de un corazón orgulloso. En estos días tan difíciles que vivimos, hermanos, aún se puede ver personas que, siendo conscientes de las limitaciones humanas, porque esto se nos escapó de las manos, hermanos, no tenemos más que hacer, no podemos hacer nada. Estamos indefensos frente a todo esto que vivimos, pero a pesar de eso siguen hablando mal de Dios, de su palabra, de su poder, de su existencia. Te pregunto, ¿cómo eres tú? ¿Como el hombre de la mano seca que no alcanza las promesas de Dios? ¿O como esos corazones secos de
de los fariseos de la época del Señor Jesucristo. Si tal vez tú dices, no, pastor, vea, yo no me identifico con ninguno de ellos, pues bueno, qué bueno, me alegro. Pero aquí la palabra de Dios nos enseña que entre el pueblo existen este tipo de personas. Pero ante estas circunstancias o ante estas personas, el Señor Jesucristo les dijo algo, que yo les voy a detallar con ustedes esto. Versículo 3, Marcos 3:3, dice así: levántate y ponte en medio. O sea, se dirigió el Señor Jesucristo y le dijo al hombre de la mano seca, le dijo, levántate y ponte en medio. ¿Qué es esto de ponerse en medio? Tal vez no debió ser muy agradable para este hombre, porque él seguramente, si le pide que se ponga en medio, es porque estaba en un lugar un poco oculto, escondiendo su problema, escondiendo su necesidad. Y cuando leía esto, venía a mi corazón Proverbios 28:13, cuando dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Eso dice la palabra. El que encubre su pecado no va a prosperar. Esto me lleva a pensar, hermanos, que si nosotros queremos ser sanados, que si queremos ser levantados, que si queremos ser salvados, nosotros debemos confesar ante el Señor, ponernos en medio. Eso quiere decir ponernos en medio y confesar nuestra necesidad, confesar nuestro problema, confesar nuestra lucha, confesar nuestro pecado. Mire, el Señor Jesucristo pudo haber curado a este hombre sentado o de pie. Pudo haberle curado en la casa o en la sinagoga, porque el Señor tiene el poder para hacer lo que Él crea conveniente. Pero con toda probabilidad, si este hombre no iba a la sinagoga, o sea, no salía de su lugar de confort, si no se acercaba y si no se ponía en medio, como le dijo el Señor Jesucristo, posiblemente el milagro no se daba en su vida. Muchas veces nosotros queremos ser sanados, limpiados, levantados, fortalecidos, pero no queremos aceptar nuestros errores. No queremos aceptar nuestras fallas, nuestro pecado. Y ahí nosotros debemos aprender a confesar nuestros pecados delante de Dios, delante del Señor. Es necesario, hermanos amados, que en estos tiempos de angustia nosotros podamos encontrar un lugar en nuestra casa, en nuestro hogar y tal vez ponernos de rodillas y orar y decirle cuál es nuestra lucha. Hoy está pasando, algunas familias pasan momentos difíciles, hermanos, momentos duros, a veces hasta maltrato. Eso se está dando. Se necesita confesar nuestras luchas. Primera de Juan 1:9, ¿qué dice? Que si nosotros confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces aquí le habla al hombre de la mano seca y le dice, ponte en medio. Eso nos está diciendo, a ver, tú quieres ser sanado, quieres ser limpiado, ven, ponte en medio, habla, confiésame tu lucha y tu necesidad. Pero habían otros corazones a los cuales también el Señor Jesucristo se dirigió ahí. En el versículo 4, Marcos capítulo 3, versículo 4, dice así, hermanos. Les dice el Señor Jesucristo a estos corazones, ¿no?, secos, que estaban buscando fallas en Él, les dice, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar vida o quitarla? Y luego dice, pero ellos callaban. Mire, no hacer el bien cuando tú puedes hacer el bien es realmente contado como pecado, es hacer mal, es no salvar, es no ayudar. Mire, pudiendo ayudar a alguien y siendo consciente de que usted lo puede hacer o que nosotros lo podemos hacer y no hacerlo, es contado como pecado. En la misma palabra se nos enseña esto, pero resulta que ellos, en el versículo 4 dice que estas personas escuchan esas palabras del Señor Jesucristo y se quedan calladitos. O sea, una sola palabra de los labios de mi Señor Jesucristo y los acusadores
los acusadores, los que le querían hacer caer, se quedaron sin palabras, callados, posiblemente en su interior diciendo, deja nomás que hable, que diga lo que quiera decir, no importa, yo pienso yo sé lo que sé, yo tengo mi conocimiento y a mí lo que él diga no me importa. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 6 dice así: el cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Qué hace que tengamos corazones secos? Dejarnos llevar simplemente por el conocimiento humano. ¿Qué hace corazones fríos? Desechar lo espiritual, desechar a Dios y solamente dejarse llevar por la razón humana, por la lógica humana. Eso hace corazones secos. Pero bueno, hay algo que sintió el Señor Jesucristo al ver este cuadro, ¿no? Hablando con este hombre de la mano seca y hablando con esas personas que tenían un corazón seco. Y lo primero que vemos es que Él se enoja. Sí, mi hermano, sí, le digo, el Señor Jesucristo se enojó. Versículo 5, Marcos 3:5 dice: entonces, mirándolos alrededor, se enojó, dice la palabra. En el Antiguo Testamento se dice mucho acerca de la ira de Dios. Aquellos que han podido leer un poco del Antiguo Testamento se van a dar cuenta que se habla muchísimo sobre la ira de Dios, la ira de Jehová. En el Nuevo Testamento hay un énfasis grande sobre el amor del Señor. Y hasta ahí podríamos decir, pero bueno, ¿qué mismo, la ira de Dios o el amor de Dios? Y esto me lleva a mí a la misma palabra del Señor cuando se nos habla de la ira del Cordero. O sea, es como una mezcla de una ira santa con misericordia y con amor de parte de Dios. Aquí podemos ver en esta historia una mirada de enojo de parte del Señor Jesucristo frente a estos corazones engañosos, a estos corazones falsos. Hay una mirada sin pecado, pero una mirada que pone en su sitio a cualquiera. Hay que tener cuidado, hermanos. Si no confesamos nuestro pecado, si no ponemos nuestras luchas delante del Señor y buscamos su misericordia y recibimos ese perdón del Señor ahora mismo, lo más seguro es que la mirada de enojo del Señor esté sobre nuestra vida. La ira del Cordero se derrame sobre la vida de aquel que no reconoce su pecado y su lucha. Mire, aquel que desprecia, aquel que se avergüenza del Evangelio, aquel que se avergüenza de Dios, del amor de Dios, la palabra nos enseña que ese mismo que se avergüenza será avergonzado, será despreciado, desechado por el Señor. Marcos 8:38 dice así, le voy a leer la palabra del Señor, dice: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, esto fue escrito hace 2000 años, pero fíjese, parece que fuese para nuestros días, aquí, para la actualidad, para este mes, hermanos amados, para este 2020. Fíjese, dice: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Tremenda esta palabra, hermanos amados. Recibir esa mirada de enojo de parte del Señor por no poner nuestras luchas y nuestros pecados delante de Él. Pero había una mirada de enojo, hubo una mirada de enojo, pero también hubo una mirada triste. Dice el versículo 5 de Marcos 3, dice: entristecido por la dureza de sus corazones. O sea, mientras está justamente enojado con el actuar del ser humano y de esos corazones duros, él también lamenta tristemente la dureza de esos corazones.
No le entristeció al Señor Jesucristo que le estaban vigilando, que le estaban entendiendo, que no le entendían lo que él quería decir o que le difamaban. No le entristeció eso. Lo que le entristeció fue la dureza de su corazón. Con esto recuerdo yo lo que dice Lucas 23:28 cuando dice: no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque Dios sabe cuál es la paga del pecado y de aquel que niega al Señor Jesucristo. Mire, yo leía esto y pensaba en nuestra actitud como padres con respecto a nuestros hijos cuando hay que disciplinarlos. Por ejemplo, mis hijos ya son grandes, pero cuando mis hijos estaban pequeños, disciplinar a un hijo llegaba al punto, sí, o sea, la desobediencia o la travesura causa ira, causa enojo. Pero cuando uno tiene que disciplinar, a uno primero se le van las lágrimas de dolor por un hijo. Y yo decía: Señor, tal vez esa es la misma forma en que tú miras a aquel que tiene duro su corazón. Yo te animo que tomes estos momentos que estamos pasando como humanidad como el momento propicio para exponer tu corazón duro delante de Dios y decirle: Señor, haz de mi corazón de piedra, hazle un corazón de carne. Ya no más, ya no avanzo, yo me rindo delante de ti. Y esto no estoy hablando solamente a no creyentes, a creyentes también, que por circunstancias sí saben que Jesús existe y que es su Salvador, pero todavía tienen un corazón duro. Fíjese lo que hizo el Señor Jesucristo, porque Él tuvo un actuar frente a estas personas, frente a este hombre de la mano seca y frente a esos corazones secos. Al hombre de la mano seca el Señor lo restauró. Versículo 5 dice: y la mano le fue restaurada sana. Nada es imposible con el Señor. Él tiene poder para restaurar cualquier área de nuestra vida. Cuando este hombre aquí en esta historia se pone en medio ante esas palabras del Señor Jesucristo, lo que él esperaba era ser sanado, de seguro. Entonces, si nosotros, hermanos, si nosotros confesamos de una manera sincera nuestro pecado, honestamente, lo que debemos de esperar es poder ser sanados en nuestro corazón. Pensaba en Adán, ¿se acuerda usted de este primer hombre aquí en la tierra, Adán? Él también extendió su mano y tomó de un fruto prohibido, ¿no es cierto? Comió. E inmediatamente su mano espiritual se secó y fue apartado de Dios, apartado de la misma presencia de Dios. Y de ahí toda su descendencia hasta nuestros días fue apartada de Dios. Todos hemos tenido una mano seca, todos. Pero hoy el Señor Jesucristo nos está diciendo: levántate, levántate. Así, con las mismas palabras que le dijo a este hombre de la mano seca: levántate, yo te voy a sanar, yo te voy a restaurar. Mis hermanos, no se puede recibir nada a menos que sea dado por el Señor, por Dios. Él puede restaurar una mano seca y aún corazones secos también lo puede hacer. Pero fíjese que con aquel que es necio en su corazón, necio, fíjese lo que pasa, se retira de donde él. Yo podría decir que hay 3 clases de personas que podemos ver en la palabra, de las cuales el Señor Jesucristo se retira y se hace a un lado. Uno, de las personas como estos fariseos que buscaban fallas, como lo vemos en esta historia, porque en Marcos 3:7 se ve que el Señor Jesucristo se retira.
Podría decir que hay otra clase de personas que son los que son nada más curiosos, que no están ahí en la jugada, en la lucha, como lo dice en Juan 12:21 en adelante. Ahí puede leerlo usted, Juan capítulo 12. Y también el Señor se retira de aquellos que testarudamente no le aceptan. Le voy a leer Lucas 8:37 que dice: entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Corazones que buscan errores en la palabra, en el Señor, en el cristianismo. Gente que nada más es curiosa y no se mete en la vida real cristiana como debe ser. O aquellos que simplemente deciden no aceptarlo, el Señor se retira. Y qué triste es que la luz de este mundo que es mi Señor Jesucristo, tenga que darle la espalda a aquellos que están ciegos. Hermanos amados, aquí hay una lección solemne, creo yo. ¿Tú deseas para tu vida restauración de Dios o el retiro de Dios de tu vida? ¿Deseas la restauración de esa mano que estaba paralizada espiritualmente hablando? ¿O deseas que el Señor se dé la vuelta y se vaya en su barca? Yo te invito a que te rindas delante del Señor una vez más. Para ti que tal vez no eres cristiano o tal vez conocías solamente de Dios de una manera tradicional, pues yo te invito a que tengas una relación viva y real con el Señor Jesucristo de aquí en adelante. Y a ti que ya conoces del Señor Jesucristo, por favor, no permitas que tu corazón se endurezca. No maquines cómo hacerle caer al Señor y a las cosas de Dios. Mis hermanos amados, espero que pueda ser bendecido con esta palabra que le he compartido. El Señor Jesucristo quiere siempre, cada vez que abrimos la preciosa Biblia, cuando abrimos nuestro corazón delante de Él, el Señor quiere bendecirnos. Amén, mis hermanos, vamos a orar para despedirnos. Ahí donde usted está, dígale gracias mi Señor Jesucristo por bendecirnos en este tiempo de palabra, mi Señor, en este tiempo de reflexión para mi vida, para mi ser, para mi alma, Señor. Gracias por hablarme de una manera directa, mi Dios. Yo quiero estar junto a ti, dígale así, yo quiero buscar de ti. Señor, perdóname porque a veces se me van cosas de mi vida, a veces vienen pensamientos inadecuados, mi Señor, pero yo sé que tú eres mi Dios, que tú eres real y que tienes misericordia de mí y de cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra, mi Señor. Yo levanto una oración de agradecimiento a ti, mi Señor, por seguirnos sosteniendo en estos momentos difíciles. Te pido que bendiga, Señor, mi Dios, a cada uno de tus hijos que hoy está conectado en este tiempo, mi Señor, en esta transmisión. Bendice sus familias, Señor. Bendice sus trabajos, aquellos que están con su trabajo, bendíceles y guárdales, Señor, que puedan seguir, que puedan ver tu mano, Señor, cada día ahí, un plato de comida, el techo donde poder refugiarse, guarecerse, mi Señor. Gracias, mi Señor. Te doy gracias también porque, Señor, se puede diezmar, se puede ofrendar, Señor, en medio de la escasez, mi Dios. Tú has sido bondadoso, tú eres bueno, Señor, y te pido bendición para cada uno de ellos que tienen sus corazones generosos, dadivosos, mi Señor. Te pido bendición para aquel que está en dificultades económicas también, mi Señor, que tú los levantes. Gracias, mi Señor, por darnos este tiempo hermoso en tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos amados, que Dios les bendiga, Dios les guarde y el día de mañana, Dios mediante, el Señor nos conceda la vida, estaremos nuevamente conectados. Bendiciones, hermanos.